El tema del día de hoy es ecuaciones cuadráticas. Una ecuación cuadrática o de segundo grado es toda ecuación en la cual, una vez simplificada, el mayor exponente de la incógnita es 2. Su representación gráfica es una parábola. Y aquí está la forma en la cual se representa una ecuación de segundo grado, ax cuadrada más bx más c, en donde a, b y c son números reales y el c es el término independiente. Como en el ejemplo vemos, están desordenados de tal manera que tienen que acomodarse según la forma de la ecuación, quedando igualada a 0. Un dato importante es que a, b y c pueden ser números enteros, ya sean positivos o negativos. Las ecuaciones de segundo grado pueden clasificarse según su expresión algebraica, ya sea que estén expresadas como binomio al cuadrado, como aparece en el ejemplo, con término independiente, o bien sin el término independiente. Otra manera es factorizada, en donde se buscan los factores de la ecuación. En cuanto a la forma general, vemos que puede aparecer de manera completa o incompleta. En la incompleta puede que no aparezca el término independiente, o bien que solo aparezca el término a y b. Y bueno, hay una manera más divertida de aprender ecuaciones cuadradas y estas son utilizando el puzzle. Pero bueno, primero vamos a ver cuáles son las reglas de construcción de los cuadrados y de los rectángulos que van a expresar la ecuación cuadrática. Entonces aquí en las figuras nos indican cuál es el punto de partida para empezar a resolver una ecuación, ya sea que de la manera superior o de la manera inferior, siempre y cuando represente una esquina como punto de partida. Pasamos a la siguiente regla. Entonces dice una de las reglas que los cuadrados unidad, es decir, estas, las unidades, aquí son positivas y son negativas las rojas, tienen que estar agrupados en un único bloque formando ya sea un cuadrado o un rectángulo. En cuanto a la regla número 2, dice que siempre tienen que estar en diagonal la unidad cuadrada de las unidades pequeñas o individuales, ya sean positivas o negativas. Por otro lado, dice que los bloques de X no pueden estar revueltos, ni uno y uno, sino también tienen que estar en bloques, como en esquinados, siempre y cuando no se junten. Que dice, las tiras positivas X y negativas de X no pueden estar mezcladas entre sí, no pueden combinarse en un mismo bloque. Una vez que conocemos las reglas, entonces podemos saber cuál es la expresión que representa esta imagen. Dice, el grupo de piezas representa la expresión algebraica x cuadrada, que es el bloque azul, menos 2x, porque están 3 en rojo negativos, menos 3 más 1 es menos 2x, y menos 3. Ahora pasamos a un ejemplo. En este caso estamos observando un rectángulo. Vemos que del lado superior está x más 3, que sería el x cuadrado más los 3 bloques verdes. En este caso no se pone el cuadrado, solo se ponen los elementos que lo componen, que sería x más 3, y por el otro lado sería x menos 2. De este lado nos damos cuenta que x más 3 por x menos 2 equivale a la ecuación x cuadrada más x menos 6. Y no tenemos que hacer la multiplicación de los factores porque la misma figura nos dice el resultado. Vemos que es x cuadrada 3 menos 2 más x menos 6. Obteniendo las soluciones, x es igual a menos 3 y x es igual a 2. Y bueno, aquí se presentan otros dos ejemplos de manera simplificada utilizando el puzzle. X cuadrada más 4x y x cuadrada más 3x quedaría como x más 4 y x más 3. De esta manera, sin realizar operaciones, vemos la figura y la respuesta es x cuadrada más, ahí vemos que sumamos el 4x más el 3x y nos da eso, x cuadrada más 7x más 12. En el siguiente ejemplo sucede lo mismo, x cuadrada más 5x y x cuadrada más 3x.
lo que nos da los factores x más 5 y x más 3. Multiplicado nos da x cuadrada, sumamos los dos factores, 5x más 3x da 8x más 15. El resultado sería x igual a menos 5 y x igual a menos 3. Y en el anterior sería x igual a menos 4 y x igual a menos 3. De manera resumida, se presenta el esquema de resolución. X menos 4 por x menos 2, separamos cada uno de los factores, los igualamos a 0 y obtenemos la solución. X igual a 4 y x igual a 2. Completar cuadrados con puzzle. Consiste en completar un cuadrado con las piezas del puzzle que representa el primer miembro de la ecuación para obtener una ecuación equivalente en forma de binomio al cuadrado. Hay ciertas condiciones que debemos de considerar. Dice que A tiene que ser un cuadrado perfecto, es decir, tiene que empezar con x cuadrada, y B tiene que ser múltiplo de 2. Aquí podemos ver el ejemplo. X más 3 y x más 3 es un cuadrado perfecto. Sin embargo, del otro lado nos falta un cuadrito amarillo. En este caso sería x menos 2 al cuadrado, pero tenemos que restarle ese cuadrito. Quedaría de esa manera la ecuación, como un binomio al cuadrado con término independiente, como lo vimos al principio. Y bueno, para poder resolver esta ecuación con término independiente, pasamos del otro término el menos 1, quedaría 1. Entonces sacamos raíces de ambos lados para eliminar lo que es el binomio de la elevación al cuadrado. Nos queda más menos 1. Entonces queda 2x menos 3 más 1 por un lado y 2x menos 3 igual a menos 1. Despejamos la ecuación y nos dan los dos resultados, x igual a 2 y x igual a menos 1. Y bueno, un ejemplo de esto es 2x más 1 elevado al cuadrado menos 16 igual a 0. Pasamos el 16 del otro lado con signo positivo y sacamos raíz de ambos términos. Nos queda 2x más 1 igual a más menos 4. A un lado le ponemos el positivo como 4 y el negativo, menos 4. Nos quedan dos ecuaciones lineales. Las elaboramos, despejamos y nos da el resultado. Ahora, escribe en forma de binomio al cuadrado según la construcción del puzzle. Y nos muestra el cuadradito, x cuadrada más 3, que son sus bloques verdes, que sería x más 3 y x más 3. La respuesta la vemos plasmada en la misma figura, que sería x cuadrada más 6x más 9, igual a 0. De esta manera la solución queda como x igual a menos 3. Ahora, para la simplificación de ecuaciones, muchas veces nos vamos a encontrar ecuaciones donde tengamos un número muy grande y no sepamos qué hacer con él. Sin embargo, podemos simplificarlo. Por ejemplo, en el primero, multiplicamos por 1/8 para poder eliminar el 8. Entonces, siempre vamos a tener que buscar un número. Si fuera 7, sería multiplicarlo por 1/7. Según el número que está, ese es el número que vamos a utilizar. Entonces quedaría 8 entre 8 quedaría 1, por eso queda x cuadrada. 16 entre 8 da 2, 2x igual 1 por 0, 0 entre 8 da 0. Y nos queda una ecuación básica, x cuadrada más 2x, sería una ecuación incompleta, que podemos factorizarla sacando el x. Nos quedaría x más 2 por x igual, el resultado nada más es menos 2. Por el otro lado tenemos una fracción. ¿Cómo la eliminamos? Pues multiplicando por 2 para que el numerador y denominador se eliminen. Sería 2 entre 2 nos da 1, una x cuadrada. Luego multiplicar más 2 por menos 2 sería menos 4x. Y más por más nos da 4. Igual 2 por 0 nos da 0. De esta manera también podemos factorizar. La respuesta sería 2. Ahora vamos a ver la resolución de las ecuaciones de segundo grado utilizando la fórmula general. Y bueno, aquí está la ecuación, la cual es importante que no la sepamos de memoria. X igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Una vez que nos dan la ecuación, tenemos que identificar cuál es el término a, b y c.
En este caso es 1, 5 y menos 6. Escribimos la ecuación, pero ahora sustituyendo los valores. Menos 5 más menos 5 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 6 sobre 2a, que equivale a 1. Entonces 5 por 5 son 25 y sumando 4 por 6, 24, nos suma 49. Sacamos la raíz cuadrada, nos da 7 y de ahí desglosamos las dos soluciones x1 y x2 utilizando menos 5 más 7 sobre 2 y menos 5 menos 7 sobre 2. 7 menos 5 nos da 2 sobre 2, que equivale a 1, y menos 5 menos 7 nos da menos 12 sobre 2 igual a menos 6. Y ahí tenemos fácilmente la solución de las ecuaciones x1 y x2, conocidas también como raíces. Ahora lo que tenemos que hacer para comprobar es sustituir los valores de la ecuación. Las ecuaciones de segundo grado también pueden utilizarse para el planteamiento de problemas. Mi padre tiene una finca rectangular que tiene 70 metros de perímetro y 30 metros cuadrados de área. ¿Cuáles son las dimensiones de la finca? Y bueno, más o menos tienes que plantearte una idea. Dices, bueno, mide 70 metros de perímetro, pues divides entre 2, 35 y 35, sabiendo que desconoces la altura del terreno. Por eso hay que ponerle así 35 menos x como de ambos lados, la longitud del terreno, y el ancho quedaría como x porque es el valor que desconoces. Entonces haces la multiplicación de la base por la altura, quedaría x por 35 menos x igual a 300 metros cuadrados. Realizas la multiplicación y pasas todos los términos del primer miembro igualando a 0. Y como vemos que los datos son muy grandes, aquí no podemos utilizar el puzzle algebraico, sino más bien la fórmula general. Pasamos a sustituirlo. Ahí está, menos 35 más menos la raíz cuadrada de 1225 menos 1200 sobre menos 2, lo que nos arroja dos resultados. Al finalizar, nos da la respuesta que es 15 por 20. Esa es la dimensión del terreno. Calcula un número positivo sabiendo que su triple más el doble de su cuadrado es 119. Hay que identificar los datos importantes. Primero, ¿cuál es el número? Vamos a ver. Un número siempre va a ser x, o la letra que tú consideres. El triple de ese número sería 3x, y el doble de su cuadrado sería 2x cuadrada. Entonces dice que sería la suma de 3x más el doble de su cuadrado. 3x más 2x cuadrada da 119. Entonces ya nada más hay que acomodar 2x cuadrada, que representa el exponente, más 3x menos 119, que es el término independiente. Ubicamos a, b y c y sustituimos en la fórmula general. Nos arroja el resultado x igual a 7 y x igual a menos 8.5. La respuesta tiene que ser un número positivo, por lo tanto la respuesta es 7. Sustituyendo en la ecuación que formulamos, 7 nos da 3 por 7 más 2 por 49 es igual a 119. Multiplicamos, hacemos la suma y verificamos que es la respuesta correcta. Con esta explicación doy por terminado el tema de ecuaciones de segundo grado. Espero se te haya facilitado más con el uso del puzzle algebraico. Si consideras que es conveniente, realiza más ejercicios utilizando este método para que veas si realmente puedes aplicarlo o no. Y también pues para que puedas aplicarlo a la resolución de problemas